Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Y tú, Daisy? Un Sí, bien, gusto. gracias. Igualmente es un Luz. placer para mí. Igualmente, esperemos a Luz y podemos empezar con el envío. Bueno, Listo, para dale. dar un breve contexto, pues como les decía, vamos a estar hablando de las barreras que viven las mujeres afrodescendientes en Colombia para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Este en vivo lo hacemos teniendo en cuenta que el pasado 21 de mayo fue el día de conmemoración de la afrocolombianidad. Este día se celebra para conmemorar que el 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavización en Colombia y es por ello que hoy queremos hablar con estas dos mujeres, las cuales llevan un trabajo y un proceso muy interesante en torno a derechos sexuales y reproductivos y acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces estamos muy felices de tenerlas acá y parece que Luz está teniendo problemas con su conexión. Sin embargo, pues vamos haciendo la presentación de Daisy. Daisy Caicedo es representante legal de Asiste, Apoyo Solidario e Integral para el Aborto Seguro en Tumaco. Daisy, un gusto conocerte y tenerte aquí. Eh, Vamos a hacerle otra vez la invitación a Luz Karime, a ver si se puede conectar. Listo. Bueno, bienvenidos a todos, todas y todes. Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres les damos la bienvenida a este Instagram Live en el que vamos a estar hablando sobre las barreras que viven las mujeres afrodescendientes en la interrupción voluntaria del embarazo. Y como podemos ver, ya está aquí Luz Karime Angulo Góngora, trabajadora social, especialista en derechos humanos y secretaria de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata. Eh, Queremos conmemorar pues con esta invitación a estas dos mujeres pues el Día de la Afrocolombianidad. Hemos abierto este espacio porque es crucial resaltar el trabajo de las mujeres afrodescendientes en torno a los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ellas nos hablarán un poco sobre todas las barreras que viven las mujeres en torno a varios factores que afectan a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, especialmente sobre la discriminación racial que es estructural y pues que afecta sobre todo a las mujeres negras en los territorios y pues sobre todo dificultando el acceso a todos los servicios de derechos sexuales y reproductivos y pues desconociendo saberes ancestrales como por ejemplo lo es la partería. Entonces, muchas gracias por estar aquí y pues queremos empezar, no sé si quieren decir algunas palabras. Bueno, no, nada, para mí es un placer estar por acá desde la veeduría Asiste. Estamos localizadas en Tumaco, pues contar un poquito acerca de la vida de Asiste. Es una veeduría realmente muy, muy joven que se consolidó como un proyecto de la Fundación Sí Mujer y en la actualidad habemos muchísimas más veedurías en Colombia, pero pues en la actualidad en Tumaco es la primera veeduría que trabaja acerca y le hace pues seguimiento a la sentencia del 2022, la sentencia de causa justa. Entonces, pues nada, desde nuestra veeduría, consolidada desde el año pasado, desde agosto del 2022, hemos venido realizando diferentes actividades, diferentes procesos, tanto en acompañamiento en IBE con mujeres jóvenes y personas gestantes, pero también el proceso de acompañamiento de sensibilización, pero también de trabajar dentro de las comunidades para que conozcan la sentencia y también conozcan cuáles son como las herramientas que podemos encontrar en ella. Entonces, desde la veeduría estamos muy contentos de estar por este lado y en especial yo compartir con ustedes y también conocer un poquito acerca de la perspectiva también que hay en otros territorios, entendiendo que Tumaco es un territorio que también su gran población son personas afrodescendientes o afrocolombianas. Entonces, nada, feliz por estar acá. Y nosotros también súper felices de tenerte acá. Bueno, si te quieres presentar,
Luz. Hola, Hola. muy buenas Hola. noches para Sí. todas las personas que están por aquí. Encantada de estar en este espacio. Realmente para nosotros como mujeres afrodescendientes, reconocer que en este mes tan maravilloso que es para nosotros la conmemoración de una fecha tan importante. Hablar de este tema realmente es propicio, importante y necesario. Hago parte de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata, ubicada en la ciudad de Pereira. Soy oriunda de Tumaco, vivo en Pereira hace 14 años y realmente para mí es un gusto y un placer estar en un espacio como este hablando sobre la importancia que tiene este tema del IVE para las mujeres afrodescendientes y sobre todo en unas condiciones y unas situaciones que vamos a hablar durante este espacio. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y esperamos que sea un espacio para todos y sobre todo que lo disfrutemos muchísimo. Muchísimas gracias, Luz. Encantada también de conocerte y del trabajo tan genial que han hecho desde la asociación. Para hoy tenemos como unas varias preguntas para poder dinamizar la conversación, entonces me gustaría empezar por la primera y es, ¿cómo describirían el estado del acceso a la información sobre derechos sexuales y sobre derechos reproductivos en sus territorios, especialmente para las mujeres afrodescendientes? ¿Quién desea empezar respondiendo esta pregunta tan importante? Bueno, qué pena, yo estaba cerrando la ventana porque había mucho ruido y no lograba escucharte. Entonces, no sé si nos repites. Listo, ya te hago otra vez la pregunta. ¿Cómo describiría el estado del acceso a la información sobre derechos sexuales y sobre derechos reproductivos en sus territorios, especialmente para las mujeres afrodescendientes? Bueno, contando un poquito acerca también de nuestro contexto, creo que lo dije pues al inicio, que la mayor población de Tumaco son personas negras, personas afro, y desde nuestro territorio también encontrando un poco que el conflicto armado ha sido muy latente y también el conocer este rol muy grande de la mujer hegemónica dentro de nuestro contexto, es una lucha como de ahí de un tirijale de que le pasa también a otras mujeres, sí, pero en especial a nosotras como mujeres afro, viviendo en un municipio, bueno, en un distrito ahora especial, extremadamente vulnerable. Para nosotras las barreras y las luchas dentro de nuestro territorio como mujeres afro ha sido muchísimo más difíciles, además porque, y no quiero decir o hablar solamente desde el racismo estructural, sino que normalmente cuando nosotras como mujeres afro encontramos médicos o médicas que son son personas blanco-mestizas, siempre tienen como este error a veces en ocasiones como primero a estigmatizarnos por el derecho por ejercer nuestro derecho a la IVE, segundo porque empiezan a catalogarnos como no, es que las mujeres negras o las mujeres afro son muy calientes, muy arrechas, que es un término muy coloquial acá en Tumaco, y empiezan también como a seguir esa ruta del estigma dentro de la forma social, pero también desde nuestras comunidades como mujeres afro y como mujeres negras. Entonces siempre empiezan ok, pero si se van a realizar la IVE, llegan acá desde la forma de, no, más adelante van a seguir pues abortando, esto es una forma de método anticonceptivo que no van a tener. ¿Por qué? Porque las mujeres negras no se protegen, porque las mujeres negras casi siempre empiezan también, pasa con otras mujeres que no están dentro de nuestra comunidad afro como tal, pero pasa muy arraigada eso, además por todos los temas culturales y como decía la mujer muy hegemónica de tumaqueña, ¿sí? La mujer muy hegemónica también afro, la mujer muy hegemónica negra. Entonces siempre es como ese rol desde la mujer, cómo la victimizan y la revictimizan dentro de su proceso, solamente por ir a estos espacios a pedir, o no a pedir, a que se ejerza su derecho de la IVE. Entonces siento que también se lleva este rol cultural, pero también
solamente por ser mujeres y también por ser negras. Sí, exactamente, los estereotipos sexualizados que atraviesan a las mujeres negras y a muchas mujeres racializadas, pues también impiden que podamos acceder a servicios, porque precisamente hace parte del racismo estructural que esas creencias también puedan repercutir en aspectos tan claves como la salud. Luz Karine, si nos quieres también comentar algo sobre esta pregunta, ¿deseas que te la repita o...? Bueno, dentro de las situaciones en un contexto de una ciudad que primero nace, es fundada, participa en esta fundación una mujer negra, Guadalupe Zapata, en la cual fue borrada completamente de la historia. Hay personas aquí en Pereira que no reconocen todo el ejercicio de empoderamiento que tuvo Guadalupe Zapata. En esta mirada es un tanto una situación compleja porque dentro de la misma ciudad las acciones de acceso es más complejo porque la situación de información se vuelve más compleja por un componente también representativo que es el racismo. Es decir, una mujer afro en una ciudad como Pereira pues tiene unas connotaciones tantos no discriminatoria directa, sino que de una acción racista mucho más compleja porque estamos en un sistema racista. Entonces, por ejemplo, elementos muy básicos en accesos que uno considera que es algo muy fácil, digámoslo, dentro de una lógica de ciudad. Pereira, estamos en el centro del país donde tenemos una accesibilidad a muchas cosas y a unos bienes y servicios mucho más fácil en comparación a otras partes de Colombia, se convierte también en un problema. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra acción en un barrio que se llama El Plumón y el preguntar, el hablar sobre la accesibilidad, sobre las situaciones que las mujeres pueden tener, se convierte en un elemento muy difícil de que las mujeres conozcan, se empoderen frente a esa información. ¿Y cuál es el elemento importante? Es que cuando tú vas a la EPS no hace tu registro dentro de lo que tú representes como una mujer negra, sino que te hace como una mujer cualquiera. Y dentro de esa misma atención generan unas acciones de estereotipadas, de situaciones complejas que impiden incluso que esa persona o esa mujer vuelva a recibir los servicios de salud. Entonces, en tanto a la información y a los servicios se convierte en una acción compleja por situaciones difíciles dentro de esas, el racismo, la dificultad para comprender que la atención debe ser un tanto diferenciada porque estamos hablando de población diversa, población con unas características étnicas distintas a la población mestiza de la ciudad de Pereira y por eso hace también que se complejice más ese proceso de información y de accesibilidad para esa información. Súper de acuerdo y pertinente con lo que dices. Y esto me lleva a a la siguiente pregunta, en la cual dice, en 2018 el DANE reconoció que borró de sus estadísticas al 30% de la población, esto pues llamado por muchos conocedores de temas étnicos el genocidio estadístico, del país, lo cual es gravísimo y deja en evidencia un racismo estructural que no solo se ve en el DANE, sino en otras instituciones gubernamentales. Y en servicios de salud, por lo tanto, quisiera plantear las siguientes preguntas. ¿Qué tanto se tiene en cuenta el enfoque afro al momento de hablar sobre garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y por qué para ustedes es de vital importancia tener en cuenta este enfoque? Súper pertinente para lo que dices. Si quieres, puedes comenzar tu, Luz. Claro que sí. Realmente es una catástrofe estadística lo que sucedió en el 2018, por eso las organizaciones de base y las organizaciones, ya sean de mujeres, mixtas y demás, diversas, tenemos muy presente el DANE, el reporte del DANE del 2005, porque por lo menos tiene una asignación estadística un tanto diferenciada a ese momento que pasó. ¿Cuál es la dificultad que consideramos muy garrafal? Y es que cuando a ti te van a atender, el simple hecho de no ver tu
tu interseccionalidad desde un componente étnico, mujer y sobre todo desde una situación de vulnerabilidad económica, social, psicosocial, pues eso hace que tú como persona te conviertes se convierte en una situación que la persona ya no concibe que tiene derechos, sino que se convierte en un objeto de esas personas que hacen parte de estas instituciones. Y te lo voy a contar porque esto no es que nosotros como organización no los inventamos, es que nosotros lo hemos vivido, es que hemos acompañado mujeres que están en una situación donde requieren una atención de salud, pero se convierte en una acción compleja y difícil que lleva a esa persona a decirse, es mejor yo voy a otro lugar o prefiero no acceder a este servicio, ¿sí? Entonces es como la situación de deshumanización de las personas afro, de las mujeres afro, porque somos las que aguantamos más, porque somos las que tenemos la capacidad de tener esa chispa, alegría, pero también si tenemos esa alegría, también tenemos otros componentes estereotipados que nos llevan realmente a pensarnos, realmente yo soy un ser humano, o sea, realmente ese sistema de salud, esa institucionalidad me reconoce a mí como un sujeto de derechos, donde tengo unas características y unas particularidades totalmente diferentes a la población. Elementos tan básicos, y lo digo básico porque estoy hablando en un contexto de una ciudad intermedia, pero una ciudad que ha tenido unos grandes procesos de accesibilidad en cuanto a los servicios, bienes y servicios que hay. Es muy complejo la forma en la cual viven las comunidades étnicas en la ciudad de Pereira. El barrio El Plumón, compañeras de la mesa han estado con nosotros en estos espacios y realmente no es que estamos hablando de que el Plumón queda en una periferia, no. El Plumón queda en un lugar estratégico de la ciudad, queda al frente del aeropuerto internacional. Esa es una visión clara de que la situación de marginalidad de las comunidades étnicas pues se convierte en una situación más compleja. Otra cosa, ese componente de lo étnico, también estamos hablando de que esta es una población que tiene unas secuelas del conflicto, entonces estamos hablando de mujeres, personas que tienen unas situaciones complejas en relación a su economía relacionada propia de algún momento de su vida que fueron víctimas de la violencia generada en este país. Entonces, todas esas situaciones, cuando tú llegas a un servicio y no son tomadas en cuenta, no son tenidas en cuenta porque realmente a las instituciones y a las personas que están ahí no tienen ese conocimiento frente a los enfoques, pues se convierte en una situación mucho más difícil de acceder, de informar y sobre todo de que sea reconocida y visibilizada esta problemática para las personas y mujeres afrodescendientes. Sí, exactamente, y de hecho también por ese mismo racismo estructural que se vive también en la atención de salud de las mujeres afrodescendientes, incluso se ha podido notar que la mortalidad materna en las mujeres afrodescendientes es mucho mayor y es precisamente por eso, porque por ejemplo el dolor se percibe como que las mujeres afrodescendientes pueden soportarlo más y pues eso ha causado muchas muertes maternas, simple y llanamente por los estereotipos racistas que todavía persisten en las entidades de salud, pero también en otro tipo de instituciones, en otros sectores igualmente. Daisy. Bueno, yo iniciando con que y lo reconocemos desde aquí, desde que el mismo Dane lo reconoció, de que es un error muy, muy grande. Además, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pasa mucho en Tumaco y es que nosotras trabajamos también porque las mismas niñas que están creciendo tengan esa apropiación cultural y se puedan identificar como mujeres afro, como mujeres negras, entendiendo también desde su árbol de la familia extensa, pero también su árbol genealógico, ¿sí? Entonces, desde allí, el no ayudar o no incentivar a que las niñas o las mujeres se reconozcan como personas afro, personas negras, nos lleva a una barrera, ¿sí? Desde allí. También logramos iniciar desde que si vamos a un centro de salud o a un lugar prestador de servicio, aquí
simplemente asumen el tema de ser mujeres negras, obviamente por ver nuestras características físicas, pero tampoco ni siquiera es como, oye, okay, ¿a qué población te identificas? Sí, es como una de las cosas que ni siquiera pasa acá. Y pasa mucho que en ocasiones a las poblaciones indígenas con la población afro tratan como de unirlas quizás en las mismas condiciones, ¿sí? Y puede ser que las mujeres indígenas tengan una condición muchísimo más vulnerable que las mujeres afro, pero ambas están ligadas desde la vulnerabilidad, pero también desde todo el tema de los estereotipos culturales que tenemos desde nuestras perspectivas como mujeres tumaqueñas, como mujeres afro. El también llegar como a estas intenciones de decirnos que nosotras por ser las mujeres fuertes, las mujeres que debemos entregar, mostrar, visibilizar, pero también las mujeres que debemos pasar por, así sea desde la interrupción voluntaria del embarazo, desde un aborto, hasta llegar directamente a crear espacios de maternar como tal. ¿Qué pasa? En Tumaco nosotras nos hemos dado cuenta cuando estuvimos con el apoyo técnico directamente desde la Fundación Sí Mujer, es que dentro de la Secretaría de Salud nos dimos cuenta que en Tumaco, lo que tú decías, que la tasa de mortalidad materna estaba supremamente elevada, pero de allí ellas no identificaban cuáles eran las mujeres afro que habían pasado por esta mortalidad materna. Simplemente tenían un número englobado directamente, pero sin identificar estas poblaciones como tal. Entonces, desde allí, desde los estereotipos, desde los estigmas, desde el rol de ser mujer negra dentro de nuestro territorio, nos lleva a asumir o lleva también a asumir de que tenemos la forma de tener esa fuerza, tener ese poder y esa resistencia hacia el dolor. Sí, exactamente. De hecho, eso no es un dato menor. Saber, por ejemplo, esas interseccionalidades que atraviesan esos números, por ejemplo, si son mujeres jóvenes, si son mujeres afrodescendientes, es muy importante porque ayuda a reconocer cuáles son las causas de ese número. Y pues eso es algo supremamente importante para poder saber cómo erradicar esas violencias que se encarnan en los cuerpos, en este caso de las mujeres afrodescendientes. Bueno, ahí no, te quería cortar un poquito, sí. Y es que además también no se logra identificar directamente de que esta mujer viene siendo víctima del conflicto armado, pero también víctima de violencia de género. Sí, eso Exacto. Pasa muchísimo dentro de nuestro entorno, y cuando una mujer que es víctima del conflicto armado, dos, posiblemente ha sido abusada sexualmente, y tres, baja a la línea de que llega a estos lugares y se encuentra revictimizada por ser mujer, por ser afro, por tener un estrato, una condición económica totalmente diferente, porque normalmente aquí en Tumaco la mujer que tenga su plata o la persona que tenga su plata, en especial esto pasa como en los barrios más residenciales, donde viven personas blanco-mestizas en Tumaco, que son barrios por allá, Piramar, Pradomar, que son donde están estas pequeñas poblaciones blanco-mestizas. Ellas, si quisiesen realizarse una IVE, directamente van y lo hacen en una clínica privada. ¿Por qué? Porque tienen los recursos y posiblemente para ella es muchísimo más confiable, además entendiendo desde que aquí en Tumaco está todo el rol del castigo hacia las mujeres con el legrado, con no realizar ni siquiera aquí, son muy pocos los médicos, eso es como 1 o 2 ginecólogos en específico que realizan una MEVO. Entonces es desde allí, desde la realidad y desde las perspectivas de cómo las mujeres afro tenemos que vivir en todas estas barreras también desde el conflicto armado directamente. Sí, exacto, y lo que encontró también la Comisión de la Verdad al decir que las comunidades afrodescendientes vivieron de forma exacerbada el conflicto armado en sus territorios, y sobre todo Tumaco, que por algo también fue priorizado por la gente en el macrocaso que habla sobre Tumaco, Barbacoas y otros territorios. Súper interesante lo que nos dices, Daisy. Entonces, la siguiente pregunta que les quiero hacer a ambas es:
¿Por qué es importante reconocer los saberes ancestrales para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y específicamente el derecho al aborto libre y seguro, teniendo en cuenta que las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras desde muchísimo tiempo abortan y lo hacen por sus propios medios, desde la ancestralidad de sus conocimientos? Entonces, Daisy, ¿qué te gustaría contarnos sobre esta pregunta? Bueno, hablemos desde la ancestralidad y es algo, primero, yo lo veo muy arraigado desde algo muy bonito y es, por ejemplo, en Tumaco, bueno, o dentro de los territorios afro pasa muchísimo de que si una mujer aborta o una mujer está en su proceso de maternidad, lo que hacen es esta forma bonita de cuidarla, ¿sí? Y es que nosotros creemos mucho que en el pasmo, que una mujer le puede pasar muchas cosas cuando está en esta etapa, incluso desde su menstruación. Entonces, desde la ancestralidad, el reconocer cuáles son las hierbas medicinales que son beneficiarias para nosotras, cuáles son las que nos ayudan a calmar, no sé, los dolores después de el proceso o antes del proceso, porque son tipo muy parecido a unos cólicos, ¿sí? Entonces, desde allí, ¿cómo reconocer estas hierbas sin pasar siempre a los medicamentos tradicionales, que el acetaminofén, la ibuprofeno? Por ejemplo, a nosotros es mucho la hierba, no sé, la manzanilla, el romero, ver cómo cada una de estas hierbas que nuestras abuelas han utilizado durante muchísimo tiempo hasta ahora, han venido siendo de una u otra manera. Se ha perdido, muy probable que sí, pues en Tumaco hay un colectivo de mujeres, de parteras que se llama La Cigüeña, pero es un colectivo de mujeres ya muy adultas que pues si no siguen metiendo e involucrando a mujeres jóvenes dentro de este proceso de reconocer el cuerpo de la mujer como un cuerpo espiritual donde recibe pero también deja ir y deja fluir, posiblemente esto puede ir desvinculándose un poco. En Tumaco en actualidad la partería se sigue practicando, más como en las zonas rurales, que es como lo que más pasa, entendiendo también pues nuestro contexto, porque Tumaco es un municipio que tiene un hospital de segundo nivel, y este hospital de segundo nivel no da la cobertura directamente para todas las mujeres, en especial mujeres que quieran llevar su proceso a la IVE como tal directamente desde sus casas. Entonces, desde allí, desde esa mirada, desde ese empoderamiento ancestral, pero también incluso yo soy sincera y es que yo no conozco muchísimas cosas desde mis abuelas, desde mi ancestralidad, ¿sí? Y quizás eso se va perdiendo poco a poco, pero la idea es rescatar toda esos conocimientos y todo lo que hemos venido, o lo que han venido nuestras abuelas luchando, porque también eso es una forma de resistencia y resiliencia, y reivindicarse dentro de los territorios afro, en especial como nosotras las mujeres dentro de la partería, de las prácticas ancestrales para realizar la IVES, que algunas seguras, otras muy inseguras y muy dañinas para nosotras, pero al final era lo que teníamos que recurrir porque no teníamos una sentencia que nos acobijara. Ahora estamos luchando porque esta sentencia se pueda trabajar directamente desde todas los prestadores de salud, pero sin un estigma social ni tampoco un estigma de las entidades o de las personas prestadoras de servicios. Muchas gracias, Daisy. Luz. Ay, es que yo cierro el micrófono porque tengo una tos y después los asusto con esa tos. ¿Me podrías repetir las preguntas que... Claro que sí, ya te la repito. La idea principal. ¿Por qué para ti es importante reconocer los saberes ancestrales para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y específicamente el derecho a un aborto libre y seguro? Bueno, para las comunidades dentro de las historias y uno de los elementos importantes que hoy las mujeres afrodescendientes, negras y las personas que trabajen en
función de estos derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto, reconoce es la resistencia de las mujeres negras en el periodo de la esclavitud, en esa resistencia de no querer tener esos hijos del amo, ¿cierto? Reconocemos dentro de la organización, reconocemos la importancia de tener esas prácticas ancestrales y sobre todo dentro de esas prácticas la partería como un conocimiento necesario, importante para generar una acción de conocimiento propio y que nos permita tenerlo de generación en generación. Nuestra comunidad nos caracteriza por tener la oralidad como un elemento fundamental en nuestra ancestralidad. Y yo creo que el reconocer la partería, sus saberes, ahora que estaba conversando la compañera, me caía en la mente todas esas plantas medicinales que conocemos, la senda consuelda, que sabemos que son un elemento importantísimo para tener un hijo, para parir, como decimos en el Pacífico, pero también para esas mujeres que utilizan para hacer su práctica abortiva frente a una situación que consideran necesaria para su vida. Entonces es un elemento importante, es un mecanismo que tenemos no tan escondidito, porque digamos que como población también hemos sido reconocemos la importancia de este valor y lo hemos transmitido. Entonces, en la medida que nosotros podamos también generar más acciones de que las niñas, adolescentes, jóvenes lo conozcan, lo vean como un elemento importante, pues eso nos va a permitir mayores posibilidades también para nosotros. Nosotros reconocemos que en la IVES se ve todo un elemento de acompañamiento, de asistencia médica y demás, pero también dentro de las prácticas que también hemos utilizado nosotros en nuestras comunidades y en Pereira, que tampoco se queda atrás, pues también se convierte en un elemento importante y necesario. Entonces lo vemos como un elemento necesario, importante para nuestras comunidades que nos permita continuar en esta práctica. Súper importante. De hecho, la siguiente pregunta también es súper interesante porque queremos hablar un poco sobre cuáles son las principales barreras que tienen las mujeres afro para acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, tú, Luz, el año pasado, junto con la Asociación de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata, pudieron hacer, y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Focus, pudieron hacer un diagnóstico sobre esto específicamente en Pereira. Exactamente, entonces nos gustaría que nos pudieras hablar un poco sobre esto para poder, pues, saber, compartir el hallazgo que ustedes encontraron de este diagnóstico. No te escuchamos. Hola, hola. Ahí está el micrófono. Bueno, este es nuestro hijo, nosotros lo hemos nombrado así. Este es nuestro diagnóstico, tiene unas ilustraciones muy desde la identidad, la estética afro, son mujeres afro, toda la edición que nos hizo fue relacionada a eso, precisamente porque buscamos es que esto se convierta en un elemento importante de identidad, de reconocimiento, de que las poblaciones, sobre todo las mujeres y las personas que acuden a este espacio, pues lo puedan ver como, es que están hablando de mí, es un diagnóstico sobre la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres afrodescendientes de la ciudad de Pereira. Este ejercicio se hizo en los barrios de esta ciudad, el barrio El Plumo Alto, que es una población donde la mayoritariamente son personas afro que han venido en situaciones de desplazamiento, víctimas del conflicto armado y otras violencias en la ciudad de Pereira, y Villa Santana, que también se convierte en una comuna donde hay muchísimos barrios de población afro y muchísima población afrodescendiente. Dentro de los hallazgos que encontramos es las dificultades de la accesibilidad de las mujeres. El componente étnico-racial es un elemento fundamental, es decir, es una situación compleja que se identificó, que reconocemos que existe, que una de las barreras más complejas, porque
Ahora bien, cuando la gente habla y dice del IBE, pues ya hay como un conocimiento, ya la gente ya lo está comenzando a hablar, ya está hablando de derechos sexuales y reproductivos, ya está hablando de eso que nosotros queremos que se hable, ¿cierto? Ya tenemos el hablado, ya la gente ya tiene como esa necesidad de conocer y demás. Pero cuando estamos hablando del IBE, pero para mujeres afrodescendientes, pues se convierte también en un problema más porque pues hay que hablar desde un enfoque étnico y dentro de estos hallazgos encontramos es que esas instituciones no reconocen, no tienen en su registro población, alguna mujer que pida esta práctica, este IB, pues no la registran como perteneciente a un grupo étnico afrodescendiente y desde ahí se convierte en una mal práctica porque hay que reconocer esas identidades que encontramos dentro de las personas que se atienden en un servicio de salud como el que se tiene, ¿cierto? Entonces, eso fue uno de los elementos que evidenciamos, este maravilloso diagnóstico busca visibilizar realmente a las mujeres, evidencia también que la no articulación de las entidades que deben reclamar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues lo hacen de manera general y no lo hablan de manera específica en relación a las mujeres afrodescendientes. Eso como una situación compleja para nosotros como organización porque nos genera y nos lleva a generar procesos de volver a explicar, llevarles el libro, decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y pues claro, nosotros como una organización que dependemos de nuestro trabajo, es decir, nosotros somos autónomas en las actividades que se hacen, nuestras propuestas son netamente hechas de nosotros, para nosotros y por nosotros. El año pasado también, a finales del año, hicimos un trabajo de incidencia con adolescentes, porque es importante que los adolescentes los conozcan, hicimos folletos para que conocieran realmente sobre este diagnóstico, porque en el momento que se hace un libro para mujeres, es que esto nosotros nos estamos contando a nosotras mismas y mismos sobre las problemáticas y las dificultades de accesibilidad que tenemos. Y este es un elemento importante. Esperemos que en Tumaco también se pueda hacer un espacio, un ejemplar como este, porque realmente necesitamos contar nuestras historias dentro de nuestras experiencias, dentro de nuestras situaciones y complicaciones que tenemos, pero propia de nosotros. No, nadie nos los escribió, nadie nos dijo cómo las mujeres afrodescendientes sienten, padecen esta dificultad en cuanto a la accesibilidad. Y ya como relacionando en ese espacio hicimos un festival de derechos sexuales y reproductivos, entregamos preservativos, pruebas de embarazo, hicimos un ejercicio realmente maravilloso porque lo que buscamos también es que los adolescentes, jóvenes, hombres con masculinidad, pues también conozcan sobre su responsabilidad frente al embarazo, que no lo vean como que es una situación solamente de las mujeres y obviamente pues perdón por decir obvio, y esto también nos va a generar también mayor posibilidades para que la gente conozca, sea persona y sobre todo los hombres lo vean como una acción importante también para ellos y que hace parte también de que posibilitan esa accesibilidad, pero también esos derechos de las mujeres o de sus parejas que están con ellos, ya sea su mamá, su familia, cualquier persona. Muchas gracias, Luz. Y Daisy, ustedes desde Asiste, ¿qué han podido notar sobre estas barreras? Bueno, contando que desde simplemente por ser mujer no nos priorizan en el momento de solicitar una IBE, muchísimo menos siendo mujeres afro, siendo mujeres negras dentro de nuestro territorio. Yo lo mencionaba y es que directamente no hacen un reconocimiento como población negra desde acá, simplemente lo asumen, simplemente también por ser un territorio donde la mayor población es afro. Pero una de estas barreras es justamente lo que yo mencionaba desde lo cultural, desde no, es que ellas siempre son así, las mujeres negras son muy calientes, de manera muy coloquial lo dicen acá, muy arrechas, muy tan. Entonces eso también es desde allí, desde los estigmas culturales y
culturales y sociales dentro de nuestro mismo territorio, incluso palabras utilizadas por nosotras mismas, por personas negras también desde nuestro mismo territorio, ¿sí? Desde allí, desde no reconocernos como mujeres negras, como mujeres afro, que hemos venido incentivando y haciendo diferentes cosas muchísimo más grandes que solamente, como dicen acá, normalmente en los centros de salud, las mujeres negras solo es para parir hijos, ¿sí? Entonces, desde quitándole ese estigma desde ese lado, para nosotras las barreras han venido siendo muchísimas, además que simplemente las reconocemos desde que entramos a un centro de salud o a un lugar prestador de servicio, como el ponernos diferentes trabas, el pedirnos autorizaciones de nuestras familias, las que tienen pareja de sus parejas, el pedirnos también un poco de posible información que no tendríamos que haberle dado ni tendríamos que dar, el no tener acceso a una prueba de embarazo, porque las mujeres acá en Tumaco tienen que comprar una prueba de embarazo para poder hacerse una IVE estando en el mismo centro de salud. Desde allí, desde esa mirada, también desde simplemente por llegar y solicitar una IVE, desde allí empieza también el estigma que nos muestran estos lugares prestadores de servicio. Bien lo decía pues como la compañera, y es que ya se está hablando de IVE, ya se está hablando de derechos sexuales y reproductivos dentro de los territorios, y en Tumaco nosotras desde la veeduría hemos venido creando espacios de sensibilización, espacios también de información y de conocer cuál es la sentencia, cuál es nuestro derecho como mujeres negras, pero también como mujeres pertenecientes de un territorio donde podemos identificar y podemos ver cuándo estamos siendo vulneradas y cuándo no, desde quitar la normalización de las violencias, pero también de este racismo y machismo estructural que podemos identificar desde que llegamos a estos lugares, o desde que decimos la palabra IVE, o desde que decimos interrupción voluntaria del embarazo. Y no sé si acá Instagram se pone un poco accesible si decimos como desde que hablamos directamente aborto, desde ese lado. Entonces, no, pues desde allí es ver, desde allí es como todas las barreras que empezamos a identificar, muchísimas más de las que hemos identificado en diferentes espacios, en diferentes procesos. Súper interesante. A modo de conclusión, me gustaría que nos pudieran compartir 2 o 3 aspectos claves para mejorar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres negras en los territorios. Entonces, nos gustaría que nos compartieran para que las personas puedan también tenerlo en cuenta y poder pues hacer eco para que esto sea posible. Bueno, primero, nosotras hemos identificado, y es que la mayoría de los y las jóvenes de nuestro territorio no reconocen como tal cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Desde allí no hemos encontrado una de estas trabas, desde la desinformación que tienen dentro de sus mismas comunidades, pero también la desinformación que brindan los colegios, porque nosotras estamos como ahorita muy sumergidas dentro de los colegios, y desde allí entonces creemos que la clave muy importante para empezar a desestigmatizar todo este proceso de la IVE es hablando de ella, dando información clara y verídica de qué son los derechos sexuales y reproductivos, enfatizando en la IVE como tal, y desde este rol de sensibilizar, pero también empatizar con nuestras propias comunidades y también con las propias mujeres que están a nuestro alrededor. Si no está de acuerdo con la IVE, entonces como ir persuadiendo un poco desde ese rol, desde que entiendan qué es su derecho, por qué es importante que este derecho no sea simplemente visto desde un lado pecaminoso, sino que verlo también desde un lado de derecho y de decisión propia, ¿sí? y autonomía sobre nuestros propios cuerpos o cuerpos. Desde allí, desde esa mirada, entonces creemos nosotras que desde la información y la educación sexual viene siendo muy importante trabajarlo desde ese lado, y claramente desde el acompañamiento a las mujeres cuando quieran realizarse una IVE, que es lo que hacemos desde la veeduría
como nuestro foco principal para que no sientan que están solas, porque al final eso también es lo que ayuda a temer, pero también todo lo que reciben, todos los estigmas y barreras que reciben en estos espacios. Entonces, del acompañamiento a la educación y la información clara, creemos que es una de las formas de romper esos lazos de no hablar de IVE directamente. Muy importante lo que nos cuentas. Luz. Bueno, el continuar trabajando con las organizaciones es un elemento importante y necesario, el seguir generando un proceso de sensibilización frente a las instituciones, que es un trabajo, yo creo que es el trabajo más arduo porque es algo estructural que viene y que requiere mucho tiempo, pero pues nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo. El trabajo también me relacionó con la compañera, la necesidad de generar procesos de enseñar la sexualidad, porque uno de los elementos que hemos evidenciado es que nosotros como población también tenemos dificultades para comprender que los derechos sexuales y derechos reproductivos como sociedad colombiana pues son derechos como el derecho a la vida, el de la salud, son completamente derechos, ¿cierto? Nosotros le generamos y le metemos quizás una situación de morbo y creemos y asumimos que por ser derechos sexuales y reproductivos pues no tienen unas libertades, no podemos hablar de esas libertades y no podemos comprenderlos como tal derecho en el ejercicio pleno de esa garantía, ¿cierto? Como hablamos de la vida y de la salud y hablamos del registro civil, pero no hablamos propiamente de ese ejercicio claro que se habla de un derecho sexual y derecho reproductivo. El trabajo con los adolescentes jóvenes, para nosotros como organización realmente es un elemento también importante, un aspecto que debe estar en la agenda de toda organización, porque esto es lo que se tiene nosotros, ¿cierto? Porque realmente el de que nuestras adolescentes, nuestras niñas conozcan elementos importantes, y hay algo tan básico como cuando hablamos de la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, la gente ya empieza a generar como una complicación de la sexualidad. Pero la sexualidad es el vínculo afectivo, el abrazarte, el sentir afecto, emoción por alguien, ¿cierto? Desde ahí vemos todo el trabajo que toma trabajar sobre los derechos sexuales, todas esas situaciones que generan y que tenemos. Esos son para nosotros como aspectos. También hay un elemento importante que nosotros dentro de nuestra organización lo tenemos, y es la identidad y la estética afro como un elemento importante de autoestima para las mujeres afro y las mujeres racializadas. ¿Por qué? Porque es que nosotros como tenemos unas situaciones de estereotipos mucho más complejas, porque una mujer mestiza que tiene un cabello liso, pues no va a tener, su problemática de ella será tenerlo liso, ondulado, corto, largo, pero no tiene unas problemáticas de que la población, el otro resto de ti, te reconozca dentro de tu cabello como algo que hace parte de ti, ¿cierto? Entonces dentro de eso también lo convertimos como un elemento importante, el hablar de estética, el hablar de identidad para nuestras niñas, adolescentes. De ahí también se detona un elemento importante para hablar de derechos sexuales y reproductivos y hablar de sexualidad. Entonces es como verlo como un reto importante para nuestras organizaciones, y sobre todo la educación a través de esa visibilidad, de ese reconocimiento, de ese afecto, de ese amor, también se convierte también en un elemento necesario para las mujeres, las niñas y las personas que puedan acceder a una IV. Y hay un elemento también que nosotros como organización también tenemos, es la danza, el baile, que aunque nosotros, la población mestiza, nos quiera ver como solamente baile, pues el baile también lo ubicamos como un elemento de sanación, el canto, también lo convertimos en un elemento, las hierbas, todos esos aspectos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra cosmovisión como población, también
se convierte en un aspecto importante para tomar, para trabajar y sobre todo para transformar esta lucha de accesibilidad por la IVET para las mujeres afrodescendientes, las mujeres y las personas afrodescendientes. Muchas gracias, Luz. Bueno, muchísimas gracias por atender este live. Ahora, por último, pues me gustaría que pudieran recordar sus redes sociales para que puedan seguir esta conversación tan importante y pertinente y pues también conocer el trabajo que ustedes hacen desde sus organizaciones y en sus territorios. Entonces, si quieren, pueden decirlo para que las puedan seguir. Bueno, nosotras nos encontramos como Veeduría Asiste en Instagram, al igual que en Facebook, entonces utilizamos esas dos plataformas y cualquier información o alguna consulta, pues estamos muy pendientes a nuestro correo electrónico que es veeduriaasiste@gmail.com. ¿Y el tuyo, Luz? Bueno, nuestra cuenta en Instagram es Asociación Guadalupe Zapata. Estamos en Instagram, por ahí nos pueden dejar mensajes, bueno, nos pueden seguir, les invitamos a seguirnos. Y en Facebook tenemos un Facebook y tenemos una página también como Asociación Guadalupe Zapata. Mi nombre es Luz Caribe y continuamos en esa lucha por la resistencia y sobre todo por la garantía de las mujeres afrodescendientes. Muchísimas gracias y bueno, por último los invitamos a que nos sigan a nosotras como @Mesa por la Vida en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, muchísimas gracias Luz y Daisy y espero que tengan una excelente noche. Gracias por su participación. Gracias.